Soy la pupila asombrada que descubre cómo apunta. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. Una mirada lo dice todo. Nadie se va a morir. La vida toda es nuestro talismán, es nuestro manto. Nadie se va a morir menos ahora que el canto de la patria es nuestro canto. Usted lo sabe. Son los versos de Silvio Rodríguez en Preludio a Girón. Con ellos emprendemos la aventura espiritual de hoy que lleva por santo y seña la pupila asombrada. Aquí siempre lo eres, pero yo te lo repito. Bienvenida, bienvenido y también viceversa. Esta es una familia cubana. Al amanecer del sábado 15 de abril de 1961, aviones B-26 procedentes de bases norteamericanas bombardearon el aeropuerto y los terrenos de la FARC cercanos a su hogar. Ahora numerosas familias cubanas lloran a sus muertos. El mismo 15 de abril y a la misma hora, otros aviones B-26 bombardearon el aeropuerto civil de Santiago de Cuba y el de San Antonio de los Baños. Presiones políticas, boicot económico, sabotajes, bombardeos criminales, piratería internacional. Nuestro pueblo desconocía cuándo y por dónde pretendían agredirnos los mercenarios patrocinados por el imperialismo norteamericano, pero se preparaba para resistir la invasión armada. Si vienen, quedan. Playa Girón, bello centro turístico popular. El 17 de abril desembarcan por esta playa 7 batallones de mercenarios transportados en 5 barcos, protegidos por destroyers norteamericanos y apoyados por bombarderos y artillería. En un lugar cercano son lanzados 178 paracaidistas. 1.500 hombres contratados en Miami, entrenados en los Estados Unidos y en sus bases en Guatemala y Puerto Rico. Sus instructores se llamaban Frank, Bill, Pat y Lest. Feroces e indiscriminados bombardeos por mar y aire preceden al desembarco. El pequeño contingente de milicianos que guardaba Playa Girón apenas contaba con armas. «Ríndanse», gritaron los invasores. «Patria o muerte», respondieron los milicianos. Y este grito heroico se hizo respaldar con el fuego de las metralletas. La rápida movilización del pueblo armado y sus golpes sin tregua frenan el ataque enemigo y tienden un cerco de fuego a su alrededor. Abril de 1961, primera derrota del imperialismo yanqui en América Latina. Han pasado 65 años y a nosotros que nos gusta, tenemos esa buena costumbre de querer volver a esas encrucijadas de la historia y lo hacemos, por supuesto, en nuestro modo, que es con Fabián Escalante. Bienvenido, qué bueno verte. Bueno, yo quiero hacerte una pequeña rectificación, a lo mejor los historiadores me ayudan después. Pero yo creo que no fue la primera derrota en América Latina. Creo que fue la primera derrota en el mundo.
porque Estados Unidos va a comenzar a partir de finales del siglo XIX su actividad imperialista, es decir, invadir, agredir, a colocar gobiernos títeres. Incluso en Cuba, nosotros tuvimos un gobierno tutelado por la enmienda PLA durante 34 años. Es decir, los presidentes, habían presidentes, sí, habían elecciones también, pero los gobiernos no decidían absolutamente nada. Y cuando no les convenía cómo estaba la cosa, No, ahí estaba la intervención. Intervenían militar, políticamente en primer lugar llegaba ¿cómo se llama? El siempre presente embajador. El embajador, el ministro, como se llamaba en esa época, el representante del imperio, o si no, te mandaban una cañonera aquí a la Bahía de La Habana. Esa es la realidad, por eso siempre me gusta aclarar. Yo creo que el marco de Girón, esta conmemoración de Girón, es oportuno. Bueno, por muchas razones, estamos en una situación mundial y en Cuba extraordinaria. Es decir, hoy hay una guerra, prácticamente hay una tercera guerra mundial. En Europa se combate entre los rusos por defender la nacionalidad rusa contra el fascismo ucraniano y europeo. En el Medio Oriente, Estados Unidos e Israel atacan con furia a Irán, a Palestina y al Líbano. Y además, estamos en lista de espera. Es decir, ya se decretó por el nuevo emperador Donald Trump que la próxima víctima, como la novela aquella brasilera, somos nosotros. Por eso es oportuno hablar de Girón. Vamos a hablar de eso después, pero yo quiero empezar por explicar algo que poco se conoce. Es decir, el porqué del socialismo víspera de Girón. Es decir, no fue un acto, por supuesto, enardecido de Fidel Castro de que tal el socialismo el día 16 de abril en el entierro de las víctimas del bombardeo el día 15. No. Fue un acto pensado, fue una consecuencia. Es decir, el socialismo en Cuba no fue, él lo dijo muchas veces, pero a veces hay gente dura de entendederas. El socialismo en Cuba es el resultado de un proceso que comienza precisamente con el asalto a Moncada. Y el programa de Moncada no es otra cosa que el discurso, el alegato que Fidel dio en su autodefensa por los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Que bueno, como todo el mundo sabe, se hizo un programa, el programa de Moncada. Si se estudia detenidamente ese programa, ahí se habla de muchas cosas, ¿no? Se habla del problema de la tierra, del problema de la vivienda, del problema del desempleo, del problema de la educación, del problema de la salud pública. Entonces, ¿cómo se van a resolver esas cosas? ¿Cómo se van a resolver esos problemas? Es decir, la revolución es un proceso en desarrollo. La revolución que comienza con el asalto al Moncada y después con la lucha de la Sierra Maestra, el desembarco en el Granma, el alzamiento en Santiago de Cuba, el intento de asalto al Palacio Presidencial. El 9 de abril recién pasado, del año 58. Con esa huelga. Que se intentó una huelga general. El levantamiento de Cienfuegos, es decir, de la ciudad de Cienfuegos, de los marineros, conjunto con los grupos de combatientes del 26 de julio, que lograron mantener esa ciudad durante horas en manos de la revolución. Ahí va gestándose el socialismo. El socialismo no es un fenómeno que aparece un día, no es una fruta que madura en 24 horas. Es una fruta de larga maduración. Y la lucha en la Sierra Maestra, la lucha que se va extendiendo, ¿no?, al segundo frente de Fran País, la lucha que después viene hacia Occidente, con Camilo y con el Che, hacia el Escambray. Es decir, esa lucha es la que va gestando el socialismo. Sin embargo, poco a poco, inmediatamente, porque la ley de la rebaja de los alquileres de las viviendas fue una de las primeras medidas que se dictó en febrero del 59.
la rebaja de las tarifas eléctricas, telefónicas, la rebaja del precio en los libros de texto, en los medicamentos. Todo eso son medidas que se comienzan a tomar, que están en el programa de Moncada, hasta la reforma agraria, que también estaba en el Moncada, en el programa de Moncada. Es decir, no son acciones ajenas, como se pretendió en aquel momento y como hoy se pretende deslindar. Ese era el programa ya del ejército rebelde, que era el aparato militar y político de la revolución. Esa es la realidad. En 1961 comienza la gran campaña de alfabetización que yo no conozco, sinceramente. Una obra cultural Que se puede igualar a eso. que se puede igualar a esa gran campaña donde más de 100.000 jóvenes y personas adultas de todo tipo, sexo, mujeres, todo, participaron y sacaron a este país del analfabetismo. Todo eso fue creando las condiciones para que el 16 de abril, en víspera de la agresión, ya la agresión se sabía. Puedo hablarte de eso después. No, y digamos que podemos decir que había comenzado, porque están los bombardeos previos, como usted recordaba Claro, ahorita, claro. que ya van dando Ya. un carácter directamente criminal de lo que va a suceder. Ya el día 15 habían bombardeado nuestros aeropuertos. Es decir, estábamos enterrando en ese momento a nuestros muertos, a las víctimas de esos bombardeos. Y es cuando Fidel, en ese extraordinario discurso, ahí en 23 y 12, Sí, declara, a la entrada del cementerio. claro, declara el socialismo. Porque ya, es decir, no fue un hecho para exaltar a la población. No se trata de una consigna, no se trata de una consecuencia. Se trata de que aquellos que iban, los milicianos, aquellos que estaban ahí armados y que iban a defender a la patria, la fueran a defender no por la democracia burguesa, no por ¿cómo se llama? Las consignas pasadas. No, Pero ese nuevo carácter socialista de la revolución que se Claro. estaba definiendo ya. que ya se había definido. Si ahí se está como nombrando, vamos a Claro, decir así. sí, se le está poniendo nombre y apellido a todas las medidas que desde el 1959, 1960 y 1961 se están tomando. Y yo creo que eso es importante conocer para todos los cubanos. Sería interesante que incluso en nuestras escuelas primarias, y vamos a volver a eso, se hable de la necesidad, es decir, de cómo fue aquel extraordinario proceso, porque las revoluciones son así. Sí, las revoluciones van cambiando. Cuando estudiamos las grandes revoluciones, empezando por la francesa de 1789, vemos como el poder transformador, arrollador de la revolución. Y ese fue, yo diría que uno de los momentos cumbres de la revolución. Y si bien, Fabián, usted estaba describiendo todo eso, yo creo que hay una línea conducente ahí, y es que esa revolución que se ha propuesto, esas medidas que viene con ese programa de Moncada, que ha dicho ese día, es una revolución que tiene un carácter socialista, es una revolución martiana. Y ahí está lo de alcanzar toda la justicia que nos viene del siglo anterior no a este, sino anterior al de ese momento que usted está describiendo. Y que esa revolución está tirando de ahí, de esa savia. Usted hablaba de la campaña de Camilo y el Che hacia Occidente, y uno piensa en Gómez y Maceo, prácticamente un siglo atrás, con la reforma, por ejemplo, esa campaña de la reforma que hace Gómez, que es una... Es una de las grandes campañas militares, porque eso no se dice. Yo te comentaba fuera de cámara que en 1897 la proporción entre soldados españoles y cubanos era de 58-1. Divídelo para que tú veas la cantidad de soldados cubanos y soldados españoles, y había 200.000 soldados españoles en ese momento en la isla, más los guerrilleros, los traidores guerrilleros. Es decir, Gómez hace una de las campañas militares más geniales, mientras Calixto García está en Oriente haciendo algo similar y toma Victoria Las Tunas, que era como se llamaba entonces, y ya obliga a los españoles a refugiarse
en los pueblos y en las ciudades. Ya el país está controlado por las fuerzas insurgentes, sí, por los cubanos. Y yo creo que hoy hay que acordarse de eso. Hoy hay que acordarse mucho en estos momentos de amenaza, no solo de Girón, sino de nuestra procedencia. Nosotros somos cubanos. Y somos cubanos por muchas razones. La guerra más larga que libró España en las Américas fue la guerra en Cuba. El ejército más grande español fue aquí en Cuba, que tuvo en las Américas fue en Cuba. Es decir, nosotros los cubanos hemos combatido en todas las épocas. Combatimos contra el imperio. Hace un rato te decía que la enmienda a Pla duró 34 años. Y durante esos 34 años se estuvo combatiendo contra eso. Y cayeron muchos combatientes heroicos cubanos. Es decir, que estamos en un momento hoy, que estamos conmemorando un aniversario más de la victoria de Girón. 65 años, Fabián. 65 años, en que tenemos que reflexionar sobre el ejemplo de aquellos hombres que fueron, de aquellos jóvenes que fueron al combate, que tenían 15, 16, 17 años, aquellos muchachos que aprendieron a manejar las ametralladoras 4 bocas 4 días antes, pues es la verdad, de aquellos policías que fueron a combatir, al mando del comandante Fidenio Mejeira, de aquellos hombres que lucharon en la defensa de la patria bajo el mando de Fidel Castro y que vencieron a este enemigo muy bien preparado en menos de 68 horas. ¿Okay? Vamos entonces hasta la playa Girón, vamos a esas imágenes que los fotógrafos, los camarógrafos de eso, porque también ahí está el registro audiovisual de usted hablaba de Fidel y uno no se le olvidan esas imágenes tomadas sobre lo que está pasando ahí, que es lo que nos permite a nosotros poderlo, 65 años después, poderlo ver. Vamos hasta las arenas de Playa Girón, entonces y seguimos conversando en un ratito. Vamos a ver las imágenes. Jóvenes artilleros antiaéreos con no más de 15 o 17 años derriban 10 aviones enemigos con la ayuda de nuestra pequeña flota aérea. Vestidos con el uniforme camuflaje de las Fuerzas Armadas yanquis, patrocinados por los yanquis y casi yanquis ellos mismos, los exmilitares batistianos, los herederos de los millonarios terratenientes y politiqueros corrompidos, los mercenarios, no tienen moral para resistir el empuje del pueblo. Comienzan a rendirse en masa. De nada sirvieron el adiestramiento imperial, el dinero imperial, las armas imperiales. Ellos contaban con armas poderosas y con el respaldo del imperio yanqui. Nuestros hombres con el valor que da defender una causa justa. En menos de 72 horas,
el pueblo armado aplastó el intento de invasión de los mercenarios. Lanchas y barcazas de desembarco de fabricación norteamericana zozobran cuando los jefes intentan huir, abandonando a sus secuaces. Playa Girón. Aquí sufrió el imperialismo norteamericano su primera derrota en América Latina. Cuba seguirá siendo territorio libre de América. El aire toma forma de tornado y en él van amarrados la muerte y el amor. Una columna oscura se levanta y los niños se arrancan los juegos de un tirón. Abuela, tus tijeras son rurales y cortan otros males, pero este viento no. Guárdate tu oración, amigo viejo, e invoca Peralejo, que nos viene mejor. Nadie se va a morir, menos ahora que esta mujer sagrada inclina el ceño. Nadie se va a morir, la vida toda es un breve segundo de su sueño. Nadie se va a morir, la vida toda es nuestro talismán, es nuestro manto. Nadie se va a morir, menos ahora. El canto de la patria es nuestro canto. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. Delante de la columna al frente, donde ha viajado siempre la mira del fusil, que hable la fértil puntería, que esa garganta mía, mi forma de vivir, con muerte todas las cosas ciertas grabaron una puerta en el centro de abril. Con patria se ha dibujado el nombre del alma de los hombres que no van a morir. Nadie se va a morir, menos ahora que esta mujer sagrada inclina el ceño. Nadie se va a morir, la vida toda es un breve segundo de su sueño. Nadie se va a morir, la vida toda es nuestro talismán, es nuestro manto. Nadie
nadie se va a morir, menos ahora que el canto de la patria es nuestro canto, que el canto de la patria es nuestro canto, que el canto de la patria es nuestro nuestro canto, nuestro canto, nuestro canto, nuestro canto. Nadie se va a morir menos ahora, nos dice el poeta Silvio Siempre Presente, y esta vez en una versión de la mexicana Lila Downs. Nosotros seguimos en los días de Girón, 65 años después. Usted planteaba en la primera parte de nuestra conversación, Fabián, que hasta ese día nos había llevado, hasta esa declaración de carácter socialista de la revolución, nos ha llevado todo un programa que viene desde mucho tiempo antes, perfilándose y declarándose. ¿Y qué podemos poner del otro lado? No, además hay otros factores que lo hemos mencionado. Es decir, la acción del enemigo. Es decir, es el desarrollo del programa que viene desarrollándose, incluso que Fidel intenta explicar en su primer viaje fuera de Cuba en abril del año 59, pero que el gobierno norteamericano... Su primer viaje a Estados Unidos. Claro, no quiso escuchar, simplemente. Y comienzan las agresiones. El gobierno de Eisenhower, del general Dewey Eisenhower, declara en enero de 60 la conocidísima ley de comercio con el enemigo, que es una ley que existe en Estados Unidos de época de la colonia, que prohíbe comerciar Estados Unidos con el enemigo, con sus enemigos externos. Y en ese caso era Cuba. Y que está viva. Bueno, todos los años hay que prorrogarla. Es decir, de comercio con el enemigo. Esa es la primera acción. La segunda acción fue la cuota azucarera. Es decir, la ínfima cuota azucarera, porque ya la cuota azucarera la habían rebajado un montón de veces. Me refiero, y para los no entendidos, Cuba tenía una cuota en el mercado norteamericano de azúcar, que por cierto era producida por los centrales de los norteamericanos y era comercializada desde Cuba a Estados Unidos por los intermediarios norteamericanos. Redondito, Es decir, el negocio. Es un negocio redondo, sin aranceles prácticamente. Pero esa cuota pues, fue eliminada. El 4 de marzo de 1960, la CIA explota en medio del puerto habanero, el barco la cubre. Yo siempre he dicho y sostengo que el sabotaje al barco la cubre fue la declaración de guerra de Estados Unidos contra Cuba, contra un país pequeño de 6 millones de habitantes. Es una cosa increíble. Y pocos días después, el 17 de marzo, el presidente Eisenhower, según los documentos desclasificados, Ahí están, papeles. Emitió una orden ejecutiva para derrocar al gobierno cubano. Y ahí comienzan las acciones. Las acciones que van a desarrollarse en diferentes direcciones. No van a escatimar esfuerzos. No, y mira, no siempre, es decir, los planes fueron cambiando. Es decir, hay gente que piensa que, por ejemplo, que la Brigada 2506 comenzó a prepararse de esa época. No. El plan en ese momento era, uno, crear un gobierno cubano en el exilio. Dos, organizar una campaña de guerra psicológica sin precedentes
3, organizar destacamentos, es decir, oficiales, jefes y especialistas que fueran capaces de ponerse al frente de la resistencia interna dentro de Cuba. 4, organizar la resistencia dentro de Cuba. Y 5, ya ese no aparece en el documento, asesinar a Fidel Castro. Ese es el proyecto que el presidente Eisenhower aprueba el 17 de marzo de 1960. Aún no se han celebrado las elecciones en Estados Unidos. Todavía es una expectativa que John Fitzgerald Kennedy gane o no. Eso es lo que está vigente. Es decir, ya hay medidas económicas tomadas, ya hay una especie de bloqueo decretado y además de eso hay una guerra subversiva declarada. Cuando todavía el pueblo cubano no conoce nada de eso. Es decir, que todavía el 17 de marzo el pueblo cubano se está restañando de las heridas sufridas en la explosión de la Cuba, más de 100 muertos, cientos de heridos. El impacto también que tiene que en tu casa, porque esa es nuestra casa, que en tu casa haya explotado doblemente, porque también tuvo eso de maquiavélico y de criminal doblemente, sí. Una embarcación en el puerto de La Habana. Exactamente. Entonces, ese año 1960, que es el año que se hacen las elecciones en Estados Unidos, la CIA sigue con su proyecto. Su proyecto bueno, en septiembre Fidel viaja a Naciones Unidas y allí ya confabulado con el sindicato del crimen organizado, trata de asesinar a Fidel Castro. Y la gente se preguntará, bueno, esto es un exagerado, la mafia. Sí, la mafia. La mafia que la de la película. Esa misma. Bueno, vean El Padrino, porque tenía enormes intereses en Cuba. La mafia era quien gobernaba a Cuba por mediación de Batista y sus testaferros, el sindicato del juego organizado. Esa es la realidad a cuya cabeza, en el caso cubano, se encontraba el señor Meyer Lansky y Santos Traficante Jr. Ahí están las fotos de ambos ahí en los hoteles, frente a Malecón. ¿Qué fue lo que esta gente hizo? Distribuir las parcelas de Cuba. Es decir, la repartieron entre las distintas familias mafiosas, porque La Habana iba a ser algo superior a Las Vegas. ¿Te das cuenta? Iba a ser un fenómeno en el Caribe. Usted lo ha dicho otras veces, el Monte Carlo. El Monte Carlo del Caribe, que a base de turismo sexual y de juego, ¿no? Turismo, droga, la corrupción, que eso obviamente. Blanqueo de capitales, exportación de droga, ¿no? También. Es decir, una cosa extraña. Yo viví aquello. No te estoy hablando porque por lo que nadie me contó, ya tengo una respetable edad y viví la etapa anterior a la revolución. Trabajé en esa época porque me tuve por horas de trabajo a los 14 años. Y conozco perfectamente cómo funcionaba este país. Este país que ahora quiere regresarlo al pasado algunos. Bueno, acá, porque hay gente muy ingenua. Porque mira, la revolución ha hecho una obra extraordinaria. Errores cometidos, seguro. Sí. Es una obra humana. Claro. Y asaltar el cielo no es una cosa fácil. No hay escalera para llegar a eso, ni elevadores. Y entonces hay momentos de rectificación. Han existido durante todos estos años momentos de rectificación de errores, de tendencias negativas, el momento en el cual Fidel habló en la Universidad de La Habana. Hay muchos momentos. ¿Y por qué mantener la revolución? Porque esa es otra pregunta que la gente se hace, por lo menos en el exterior. Bueno, sacan de ahí. Ustedes han gobernado bastante. No se trata de eso. Se trata que la revolución entregue el poder. Es que todo eso venga para acá. Es que ese nombre, como dice ¿cómo se llama? La ley Helburton.
que se nombre un administrador en Cuba. ¿Y qué va a pasar con la nación? Porque yo creo que cuando usted pregunta todo eso y enlazando con lo que usted decía en la primera parte de eso que es sentirse cubano, porque usted está diciendo todo eso y yo digo, vaya, tal vez no lo digo tan bonito y tan con esa manera encantadora que usted tiene de hablar, pero Gracias. los cubanos no nos gustan que nos metan el pie, ni que nadie venga a decirnos lo que tenemos que hacer. Eso puede parecer una guapería, pero hay una sensación también en eso de que hay una cultura también, yo creo que tiene que ver con la propia educación de la revolución y con la propia historia. Con la historia. Y con la propia historia de que, no, espérate, en mi casa quiero mandar yo, ¿no? Es así. Ahí. Mira, durante la historia de Cuba hay múltiples ejemplos de eso, pero hay una referencia cercana. Es decir, cuando la CIA y los Delta Force y todos los grupos esos de misiones especiales secuestraron al presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su esposa, que por cierto están presos en condiciones terribles, quienes salieron ahí a batirse. Allí murieron 32 cubanos, había más que combatieron, que formaban parte del anillo de seguridad. Y nadie preguntó nada. Todo el mundo salió y salieron combatiendo, salieron disparando. ¿Quién hace eso? ¿Dónde están los hombres de otros lugares del mundo que son capaces de fajarse en condiciones tan desiguales, con helicópteros que están disparando misiles, con bombardeos que se sienten? Estos hombres que murieron allí, que cayeron allí, no preguntaron a nadie, ni tuvieron que darle ninguna orden. Ya ellos sabían que tenían que salir a combatir y murieron defendiendo Venezuela y defendiendo Cuba, defendiendo la nación cubana. Tú decías que a los cubanos no nos gusta que nos metan el pie. Y es verdad. Y él lo dijo, por supuesto, mucho mejor. No nos gusta que nos amenacen. Sí. Algo que hemos visto también muchas estos veces días por la televisión. Afortunadamente. ¿Por qué? Porque este es un país que ha construido su propia historia y que surgiendo de la nada, es decir, no éramos nada, éramos un país de turismo, de drogas, de ron y de mujeres bonitas. Eso era todo lo que era Cuba antes del triunfo de la revolución. Es decir, Cuba viene a ocupar un lugar en el mundo cuando triunfa la revolución cubana y va a ser reconocida en el mundo por la imagen de Fidel Castro y de Ernesto Guevara. Esa es la realidad. Vamos a hacer una pausa, Fabián, porque en medio de todo eso, o acompañando todo eso, es algo de lo que usted también ha hablado muchas veces en las encrucijadas, está toda la manipulación mediática, todo el componente psicológico que hay que ponerle a esa guerra para ir allanando el camino. Y entonces sobre eso nos hablan en el programa La Base de Irna Afinogenova. Vamos a ver los comentarios que desde ahí se esgrimen y entonces regresamos nosotros a nuestra encrucijada. ¿Pueden ser los memes un instrumento de guerra? Hay fábricas de memes operadas desde los estados destinadas a deslegitimar y deshumanizar al adversario. El 29 de enero pasado, Donald Trump, como les contábamos, firmó el decreto en el que declaraba la emergencia nacional debido a la amenaza que representaría Cuba para la seguridad de Estados Unidos. En los 3 días posteriores, la plataforma Cuba Debate realizó un seguimiento de los memes publicados sobre la isla. Pudo identificar patrones narrativos, estéticos y psicológicos que se repetían. ¿Se trataba de humor espontáneo, de la creatividad de usuarios aislados o era en realidad una campaña centralizada? Pero ¿es posible que esto sea así o nos estaremos pasando 3 pueblos con las teorías conspirativas? La respuesta o una parte de la respuesta la encontramos en este documento publicado por el Centro para Análisis Navales, una institución que es financiada por sorpresa el gobierno de Estados Unidos y que asesora tanto a la Armada como a los marines.
El trabajo se titula Explorando la utilidad de los memes en las campañas de influencia del gobierno de Estados Unidos. ¿De qué se trata? En sus primeras páginas, los autores se preguntan si los memes podrían ser útiles para el gobierno como parte de sus campañas de información e influencia para intentar contrarrestar a actores estatales como Rusia y actores no estatales como el Estado Islámico. ¿Cuánta utilidad tienen los memes en las operaciones de conflicto en la competencia por debajo del umbral del conflicto armado, en la guerra irregular y en las operaciones del combate importantes? Se pregunta estos autores en esta publicación. Así como lo escuchan, lo que estás viendo puede no ser un gatito ingenuo. Para el complejo militar industrial, además de las bombas, los memes también son material para la guerra. Por lo menos así se lo piensa desde el gobierno y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. El trabajo se refiere a la guerra memética y recomienda utilizarla como forma complementaria de una campaña más amplia que incluya también la diplomacia y el cara a cara. Señala que las imágenes ofrecen ventajas por sobre los textos, lo que hace que los memes visuales sean especialmente adecuados para las campañas de influencia. ¿Qué hay de Cuba en todo esto? El seguimiento realizado por Cuba Debate permitió establecer que tras la firma de Trump, cuentas de redes sociales radicadas en Florida y durante una ventana de tiempo muy corta comenzaron a publicar memes que utilizan el mismo repertorio visual y simbólico. Cuba Debate identifica 5 ejes narrativos. El primero es el anexionismo explícito. La isla aparece representada como el Estado 51 de Estados Unidos con el objetivo de normalizar la desaparición de la soberanía nacional. Aparece plasmado en mapas intervenidos, banderas fusionadas o consignas como Cuba State 51. Esta narrativa no es metafórica, legitima simbólicamente una relación colonial. El segundo patrón repetido es la glorificación de Donald Trump y de Marco Rubio. Trump aparece representado como un líder mesiánico, mientras que Rubio es integrado como operador del castigo y la transición. El poder estadounidense se presenta como inevitable y moralmente superior. El tercer patrón toma el antecedente del secuestro de Nicolás Maduro y representa a Miguel Díaz-Canel como objeto de captura, humillación o también amenaza directa. Para despolitizar el conflicto se le despersonaliza y se lo reduce a una narrativa de castigo individual. Y un cuarto patrón es la manipulación de los símbolos propios de la Revolución Cubana para ser vaciados de contenido y reutilizados contra el propio proyecto revolucionario. Es el caso de la manipulación de la imagen del Che Guevara, la bandera cubana o la resignificación de consignas. Finalmente, el quinto patrón es la incitación a la violencia. Se trata de memes que celebran la invasión, el bombardeo o el exterminio del adversario. Comillas, este tipo de contenido encaja con lo que la literatura militar denomina deshumanización del enemigo, fase previa a la aceptación social de la violencia, señala el artículo de Cuba Debate. Los memes sobre Cuba enseñan a mirar el castigo como algo normal, a pensar la violencia como una salida razonable y a reducir a un pueblo entero a una caricatura. Un meme que celebra la asfixia económica, que presenta el bloqueo como solución o que sugiere que el sufrimiento cotidiano es un precio necesario, empuja a la audiencia a aceptar una idea que en cualquier otro contexto resultaría intolerable, dice Cuba Debate. Esta fuerza de guerra destinada a operar en el entorno informativo está dividida en 6 especialidades: las unidades de guerra psicológica, las de asuntos públicos y las de acciones encubiertas. También las operaciones de espectro electromagnético, las fuerzas cibernéticas y los elementos de operaciones espaciales. Los servicios que prestan estas unidades están disponibles para ser utilizadas por los 11 comandos en que se divide la Fuerza Armada de Estados Unidos. La próxima vez que veamos un meme, ya estamos advertidos. Tal vez esa imagen inocente no sea tan inocente como parece. Entonces, Fabián, volvamos al principio que nos motivó la conversación, que es Girón, que es volver a poner en valor las lecciones, el legado, las cosas que hicimos allí. Digo hicimos porque, bueno, yo obviamente no estaba ni con todo eso, pero uno siente que eso es parte del patrimonio que nos acompaña y que nos da las reservas para la epopeya cotidiana, porque hay todos los días
un pequeño jirón o un gran jirón que el pueblo cubano está enfrentando. Ahorita mismo lo decíamos, la electricidad, este inquilino de la Casa Blanca, porque hasta decirle presidente a uno le cuesta, ¿no? Uno siente que un presidente lleva otra categoría, que ahí no está, que ahí no habita. Él y todos los que lo rodean, todos los malhechores que lo rodean. Entonces, en este punto, en este abril del año 2026, en el que estamos filmando el programa, en el que estamos saliendo al aire, ¿qué reflexiones tiene usted cuando uno mezcla todo eso? Mira, la primera reflexión que tengo es que el pueblo de Cuba, los cubanos, debemos estar preparados para una eventual agresión de Estados Unidos. Hay una gran campaña de guerra psicológica, pero que en este caso, otras veces no ha sido así, está encabezada por el inquilino de la Casa Blanca y por su mandadero que ocupa el cargo de secretario de Estado. Y el loco ese que tiene de secretario de guerra. Es decir, que constantemente, cuando iniciaron la aventura esta loca en Irán, que se han empantanado ahí. Totalmente. Ellos pensaban que se iba a hacer, Totalmente. resolver rapidito y se han dado, no calcularon esa revolución, porque también en Irán esa Hay una revolución revolución. iraní, que además es antiimperialista, porque nació siendo antiimperialista, Claro. porque no calcularon ellos. Es que las revoluciones no tienen, es decir, hay una costumbre entre los revolucionarios incluso, de quererle ponerle nombre, apellido y carnet de identidad a la revolución. Las revoluciones las hace el pueblo. Y la revolución iraní, encabezada por el ayatolá, fue una revolución de verdad. Una revolución que le dio una patada al Shah de Irán y a su banda de fascinerosos y asesinos. Y que se ha ocupado por dignificar esos 90 millones de habitantes. Y se han crecido. Bueno, miren la elección militar. Miren lo que está pasando hoy. Es decir, ellos pensaron que iban a, como se dice en Cuba, coger mango bajito ahí, y lo que han logrado es enfrentarse con un coloso cuyas consecuencias todavía son impredecibles. Es decir, están tratando ahora es decir, me refiero a la administración norteamericana, de tratar de salir lo más airoso Y posible. hacer control de daño. Pero no es fácil, no es fácil, porque hay un pequeño detalle, que es el estrecho de Hormuz. Y ese detalle no lo van a soltar los persas. Aquí llegamos y aquí nos mantenemos, te guste o no te guste. Para la situación anterior no se va a regresar. Y en medio de esa gran confrontación, me referí también a la confrontación no menos importante que lleva Rusia contra el fascismo europeo, porque es el fascismo europeo. Ucrania representa el fascismo europeo. Es otra confrontación que está ahí y que está desarrollándose paralelamente. Este inquilino y su séquito de tracatranes, pues no dejan de amenazar a Cuba. Todos los congresistas estos cubanoamericanos de la Florida y otros más que piensan que llegar a Cuba y tomarla es fácil, es una acción fácil. No. Y Cuba lo ha demostrado. Cuba tiene una concepción de defensa que se llama la guerra de todos los pueblos. Es decir, entrar aquí puede ser posible. ¿Por qué? Porque el armamento y las condiciones militares norteamericanas. Sí, son la primera potencia militar, eso superiores nadie a lo va nosotros. a discutir. Pero después tienen que venir con los a pie, tienen que venir con los soldaditos a controlar esto. Y entonces salir de aquí, que es lo que le está pasando en Irán, va a ser ya lo que va a ser difícil. Y vuelvo a tomar como ejemplo a los 32 compañeros caídos en Venezuela. Es decir, ese es nuestro pueblo. Ellos representan la voluntad de nuestro pueblo. Y vamos a combatir hasta el último hombre y hasta la última mujer. Así que Estados Unidos tiene que pensar y meditar mucho sobre ir a Cuba. Cuba no es
otro país. No quiero hacer como las comparaciones, no son válidas. Nosotros hemos dado el ejemplo. Girón es un ejemplo de lo que estoy diciendo. Es decir, yo no estoy hablando a base de análisis abstracto, estoy hablando Los hechos, y son tosudos, como decía Lenin. de Girón, estoy hablando de la crisis de octubre, estoy hablando de las centenares de agresiones que Estados Unidos nos ha hecho de todos tipos y colores. Esta última agresión de este gobierno al cerrar el bloqueo energético, a eso no se había atrevido nadie. Eso es una guerra, Fabián. Es una guerra terrible. Además de la más sucia. Y asquerosa, pero en esencia el pueblo cubano entiende que no hay electricidad y agua, no como consecuencia de negligencia o de latrocinios de gobiernos. No lo hay por la agresión de Estados Unidos a Cuba. Y Cuba ha tratado de buscar, el gobierno cubano, soluciones alternativas, los paneles solares, en fin, hay un grupo de medidas que se están desarrollando. Y ahí destacar la solidaridad de los amigos. Yo estaba viendo ahorita nuevamente a la compañera Claudia Sheinbaum hablar de la solidaridad con Cuba. Y de verdad que la emoción me embarga. ¿Por qué? Porque nuestras relaciones con estos países, con México y Rusia, han sido relaciones desde el inicio. Yo recuerdo que en uno de los primeros actos de la Revolución Cubana vino el general Lázaro Cárdenas, es decir, un insigne representante de la Revolución Mexicana, el que nacionalizó el petróleo en México. Es decir, ha sido una relación entre México, Rusia y Cuba y China muy estrecha. Y les recuerdo nuevamente, yo quiero que esta idea quede clara, se lo digo en inglés, remember Girón. Acuérdense de Girón. Así terminamos. Lo ha dicho Fabián y yo no tengo más nada que decir que agradecerte como siempre. Gracias. Tu compañía, tus ideas, tus luces, tus palabras y bueno, que nos acojas hoy en estas pupilas de la resistencia que tenemos que hacer. Si lo hicimos cuando era COVID y estuvimos 2 años en la casa, pues entonces ahora también seguimos trabajando y seguimos llevando las ideas adelante. Gracias, Fabián, sabes que te queremos y nosotros nos vamos a despedir con esa idea. Remember Girón, acuérdense de Girón, se cumplen 65 años, no es un día más, no es una efeméride más y mucho más en estas circunstancias en las que estamos viviendo. Nosotros nos vamos a despedir y lo vamos a hacer con el poeta. Si capturo al culpable de tanto desastre. Usted sabe cómo termina la canción. Lo va a lamentar. Gracias, Fabián. Te espero la semana que viene. Gracias a ustedes. Yo soñé con aviones que nublaban el día, justo cuando la gente más cantaba y reía, más cantaba y reía. Yo soñé con aviones que entre sí se mataban, destruyendo la gracia de la clara mañana, de la clara mañana. Si pienso que fui hecho para soñar el sol y para decir cosas que despierten amor, ¿cómo es posible entonces que duerma entre saltos de angustia y horror? En mi sábana blanca vertieron hollín, han echado basura en mi verde jardín. Si capturó al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar. Si capturó al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar. Lo va a lamentar. Yo soñé un agujero
bajo tierra y con gente que se estremecía al compás de la muerte, al compás de la muerte. Yo soñé un agujero bajo tierra y oscuro, y espero que mi sueño no sea mi futuro, no sea mi futuro. Si pienso que fui hecho para soñar el sol y para decir cosas que despierten amor, ¿cómo es posible entonces que duerma entre saltos de angustia y horror? En mi sábana blanca vertieron hollín, han echado basura en mi verde jardín. Si capturo al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar. Si capturo al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar. Lo va a lamentar. Anoche tuve un sueño y anoche era verano. Oh, verano terrible para un sueño malvado, para un sueño malvado. Anoche tuve un sueño que nadie merecía. Cuánto de pesadilla quedará todavía, quedará todavía. Si pienso que fui hecho para soñar el sol y para decir cosas que despierten amor, ¿cómo es posible entonces que duerme entre saltos de angustia y horror? En mi sábana blanca vertieron hollín, han echado basura en mi verde jardín. Si capturo al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar. Si capturo al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar. Lo va a lamentar.